Muy bien, 7:40. Hay novedades, póngale ojo a esta entrevista. Hay noticias muy recientes vinculadas a el trámite del caso denominado Sobornos 2012-2016. Visita nuestra mesa de trabajo el doctor Fausto Jarrín Terán. Él es el abogado que patrocina la defensa del expresidente Rafael Correa. Mi doctor, bienvenido. Bienvenido, doctor. Hola, Fabricio. Hola, Alexis. Qué gusto estar con ustedes. Siempre es un placer. Cuéntenos las últimas. Bueno, a las 11 de la noche de ayer, la Fiscalía General del Estado decidió, por buena fe procesal, y cerrar la instrucción fiscal del caso Sobornos. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué significa eso? Abundemos en detalles para conocimiento de nuestro público. Mira, Fabricio y ciudadanía, Pamela Martínez está 129, 130 días presa ya. Es decir, este proceso y el tema del manejo de los tiempos de este proceso siempre ha sido irregular. El día miércoles de la semana pasada, después de que Pamela Martínez rindiera su testimonio anticipado, la Fiscalía hizo un intento aberrante, además en lo procesal, de cerrar la instrucción en relación exclusivamente de Pamela Martínez y Laura Terán, a lo que la jueza de garantías penales le respondió que no se podía dividir de esa manera la instrucción y cerrar para unos y mantener abierta para otros. Y frente a esa circunstancia, en la noche de ayer somos sorprendidos con un impulso fiscal en el que se declara cerrada toda la instrucción y pide la Fiscalía a la jueza de garantías penales que se sirva a determinar día y hora para la audiencia preparatoria de juicio. ¿Qué implica este cierre de la instrucción, doctor? Esto implica muchas cosas para, sobre todo, los procesados, en especial los que fueron vinculados el 9 de agosto, el 8 de agosto. Eso implica que un proceso que bordea las 100.000 páginas y en el que hemos tenido dificultades absolutamente todos los abogados para acceder al proceso completo. No sé si haya algún equipo que haya conseguido completar el proceso. Somos 26 procesados, de los cuales fueron 22 los vinculados en agosto, y ha habido dificultades hasta en tener las copias del proceso. El día lunes en la noche fuimos notificados con el informe pericial de esta absurda perfilación criminológica que mandó a hacer la Fiscalía, cuando eso es un método de investigación, no una forma de peritaje. Sin embargo, claramente para todos nosotros ahí estaba la forma en la que la Fiscalía va a fundamentar su supuesta estructura, ¿no? La perito le iba a dar haciendo a la Fiscalía una estructura similar a la que dibujó Laura Terán, por supuesto. Me huele a que hubo ahí también coordinación con la cooperadora eficaz, y me va a recordar el peritaje en derecho, que fue lo que justificó el llamamiento a juicio del expresidente Correa en el famoso y deleznable caso Balda. No vamos a poder impugnarlo, no nos han dado ni siquiera un día para conocer ese peritaje que contiene 1.120 anexos. Entonces, absolutamente todas las defensas nos vamos a tener que quedar, obviamente no lo vamos a hacer, pero según la Fiscalía nos tendremos que quedar quietos aceptando esta disposición y aceptando que nos violen nuestros derechos y nuestras garantías procesales. Y no solo eso, hay abogados, hay defensas que han propuesto el peritaje internacional del dichoso cuaderno. Cristian Viteri dijo que él había solicitado eso hace rato. Solicitó, por supuesto, para poder solicitar un peritaje internacional hay que justificar las razones, presentó las justificaciones de esa razón, y ahora obviamente antes de responderle la Fiscalía cierra y con eso evita completar el bochorno, ya que Pamela Martínez dice que lo escribió a finales del 2018, pero nosotros, casi generalizadamente, todos los abogados de las defensas... Ustedes sostienen que lo escribió en la cárcel en este año. Era la base del acuerdo de cooperación eficaz. Yo no me voy a adelantar a decir que esto era conocido por la Fiscalía, pero sí me voy a adelantar a decir que voy a plantear un proceso por fraude procesal contra Pamela Martínez y quien haya colaborado con ella en la realización de este cuaderno. Para mí y para la gran mayoría de abogados que están en este proceso, excepto unos cuantos que claramente están queriendo jugar el juego de la Fiscalía para salir del problema con sus defendidos, que además son defendidos muy cercanos al gobierno actual, entonces no les conviene que se investigue más. Vamos a proceder con las denuncias correspondientes por fraude procesal. Usted habla de fraude procesal, ¿solamente contra Pamela Martínez o también contra, por ejemplo, Laura Terán? En primera instancia, en relación al cuaderno, que es exclusivo de autoría de Pamela Martínez, contra ella y quienes hayan colaborado con ella en la realización de este documento. ¿Por qué se configuraría el fraude procesal en el caso del cuaderno? Voy a ser muy puntual. A Alexis Mera
le detuvieron y estuvo 30 días preso por el cuaderno. Le formularon cargos por lo que dice el cuaderno. Le acusaron de concusión, aduciendo que el cuaderno decía, escrito por Pamela en tiempo presente, wow, Alexis Mera vino hoy a mi oficina y me pidió plata. Será una trampa de este señor. Será una trampa de este señor. Voy a solicitar despacho con SP para preguntarle si es cierto. Por favor, ¿a quién ya basta? ¿A quién quieren engañar? ¿Y la, Entonces, y la jueza qué puede hacer ante esto? La jueza se va a quedar únicamente con las versiones de Pamela Martínez y de Laura Terán, a quienes los abogados no pudieron formularles preguntas, a quienes la propia fiscalía tampoco les pregunta nada. Yo personalmente considero que la jueza, más allá de que desgraciadamente están justo este momento sometidas a un inconstitucional proceso de evaluación, yo creo que la jueza lo que debería primero que nada es ponerle en su lugar a la fiscalía. La jueza determinó que la instrucción se terminaba el 29 de septiembre. La jueza le puso fecha a la instrucción. Más allá de las alegaciones que cada uno de los defensores podremos hacer sobre el hecho de que una instrucción dure 148 días, dentro del esquema de lealtad procesal nosotros hemos venido litigando supuestamente con la seguridad jurídica de que la instrucción va a durar aún 20 días más. Pues ayer la Fiscalía, frente a la negativa de la semana pasada de cerrar a medias la instrucción, lo cual era totalmente ilegal e inconstitucional, pues hoy decide cerrar toda la instrucción. Pero la Fiscalía tiene esa atribución de cerrar, o tenía esa atribución de cerrar anoche la instrucción. Mira, el código establece que la instrucción podrá durar hasta 90 días. Podrá durar. Dice así. Podría terminar efectivamente. Antes. Sin embargo, vuelvo a decir, en vista de la reformulación de cargos, en vista de la reunificación de procesos que se inventaron cuando volvieron a unir el proceso de Pamela Martínez con el de Alexis Mera para justificar el no haber vinculado, la jueza en esa audiencia le puso fecha a la instrucción. La jueza de garantías penales, ejerciendo supuestamente su potestad jurisdiccional de determinar hasta qué punto se respetan las garantías, le puso fecha. Entonces la fiscal ahora acaba de mover la fecha que puso la jueza y nos deja a muchos de los abogados sin poder, y ya digo, impugnar ni siquiera la pericia en la que la fiscalía va a basar su acusación y que fue puesta en conocimiento de nosotros el día lunes apenas. Doctor, con respecto a la polémica que ha desatado la autenticidad de este dichoso cuaderno, hay quienes sostienen que, a pesar de que ya lo ha dicho Martínez, fue redactado en agosto del 2018 en un impulso, en un vuelo de Quito a Guayaquil. Un vuelo de Quito a Guayaquil dura 35 minutos, pero ya hay quienes dicen, no, esa no es la prueba madre. Ayer vino el abogado de Laura Terán, Luis Muñoz, y dice, no, hay miles de correos electrónicos y de facturas, de cruce de facturas, que sí se convierten en pruebas en este caso de los famosos sobornos. Bueno, sobre lo que se expresó ayer el abogado de Laura Terán, primero que nada yo creo que en relación a Laura Terán, la utilización de ella es perversa. ¿Usted cree que ella es una víctima en este caso? Yo creo que ella es una víctima de la fiscalía. Yo creo que Laura Terán es una víctima de la fiscalía. ¿Por qué lo dice? Porque es a ella a quien le han cargado sobre las espaldas de hacerse responsable de algo que ni ella misma se hizo responsable en su testimonio anticipado. Ella dijo claramente, yo solo anotaba lo que me decía la doctora Martínez. Este archivo lo manejábamos 3 personas, no era solo yo quien manejaba el archivo. Cristian Paredes ingresaba al archivo cuando quería y a veces la doctora Martínez incluía datos en este archivo sin avisarme. Yo únicamente hice la matriz dentro de la cual se incorporaban los datos, en base a mi experiencia en tener matrices de datos de diferentes tipos. En este tema no era únicamente yo quien tenía eso. Yo lo único que hice es dar mi dirección de correo. Y además dice Laura Terán, la doctora Pamela Martínez en el 2017 me solicitó destruir la información. Y luego Pamela Martínez corrobora, yo le dispuse a Laura destruir la información. En 2018... dice Pamela Martínez de una llamada que obviamente jamás va a poder probar, no sabe el número, no hay el teléfono, en la fiscalía supuestamente le hizo el no hay el registro de ningún tipo de llamadas, por lo tanto ese es una pero más. ¿se puede hacer un peritaje o no? Pues de no eso? lo hicieron, Pero si esa debería, era ¿no? la teoría del caso Si de la están fiscalía. circulando hasta chats, se han de poder hacer un peritaje Bueno, para pues, saber si hubo una llamada. exactamente, si son capaces de
entregarle irresponsablemente a algunos medios de comunicación 60 páginas de chats de temas personales, de temas reservados que nada tienen que ver con el proceso, pues bueno, una pericia sobre llamadas telefónicas la Fiscalía no ha podido hacer. Y sin embargo, dice Pamela Martínez... ¿No ha podido o no ha querido? No ha querido, por supuesto. No ha querido hacer, como no quisieron verificar... Porque sí se puede, ¿no? Por supuesto que se puede. Es cuestión de pedirles a las operadoras los reportes de llamadas telefónicas. Eso es más fácil que... ¿Y usted no ha pedido eso? Nosotros no somos los que estamos llamados a ejercer ciertas cosas. Es la Fiscalía la que tiene que demostrar. ¿Pero puede lo que pedirlo afirma. o no? Bueno, podemos pedirlo, pero la Fiscalía que ayer acaba de sorprendernos con el cierre de la instrucción y seguramente cualquier cosa que pidamos en estos 20 días que faltaba de instrucción nos la van a dar. Ayer el Como abogado... por ejemplo, solicitar que declare Santiago Cuesta. Después de lo las, solicitamos de, del día después de lo viernes, que dijo en la entrevista en Sucesos después de que hubo la un conserje entrevista, que se robó. Solicité el día viernes que sea convocado a rendir versión y miren cómo actúa la Fiscalía en ciertos casos. El sábado en la noche me notifican diciendo que el domingo de 10 de la mañana a 11 de la mañana puedo ir a retirar los oficios y le ponen la versión a Santiago Cuesta para el lunes a las 9 de la mañana. Se aseguraron de que no pueda asistir. Se aseguraron de que esta defensa técnica fácticamente, físicamente, no sea capaz de notificarle a tiempo. Y por supuesto, a las 8:35 de la mañana, que peleando a mi asistente le recibieron el oficio de la Fiscalía en la Presidencia, ya no había tiempo suficiente, por supuesto, para que Santiago Cuesta acuda a la Fiscalía. Inmediatamente solicité que se le vuelva a convocar. Y en el impulso en el que sorpresivamente ayer me dicen que ya cerraron la instrucción, ya no está Santiago Cuesta convocado. Lo que sí logré hacer y está dispuesto por la Fiscalía es la materialización de la entrevista. Pero era Santiago Cuesta quien tenía que acercarse a la Fiscalía para a explicar lo que dijo en esa entrevista. Porque lo que yo sostengo es que, de acuerdo a lo que dice en la entrevista, si es que alguien, un conserje, se robó la información y le pretendió vender por $50,000, eso ya es un delito y debió haberlo denunciado en su momento. Fabricio, ¿no? a eso iba antes de que Alexis me corte gentilmente con la pregunta sobre Cuesta. No le corte con tertulia. En el testimonio anticipado de Pamela Martínez, luego de la tal llamada que la Fiscalía no se ha encargado de demostrar que existe, Pamela Martínez dijo: el último pendrive que quedaba, fui a mi casa, como soy descuidada, me estoy acordando exactamente, se imaginarán que tengo pleno conocimiento de lo que va pasando. Revisé una por una todas las memorias hasta que encontré la única que quedaba. Y para asegurarme de haberla destruido, le metí en un vaso de agua, dijo Pamela Martínez. Acto seguido de eso dijo: unos meses después, un exfuncionario mío, Cristian Paredes, del que ha dado ya 4 versiones y antes de ayer dio una más, me empezó a llamar y a comunicarse conmigo diciéndome que tenía cierta información. Me comuniqué con los representantes de aquella época de Alianza País y como ellos me dijeron que todo había sido justificado en el CNE, no en la Fiscalía, como correspondía, me quedé tranquila y no cedí al chantaje, dijo Pamela Martínez. Pues bueno, todo el foro de abogados nos quedamos viendo, porque entonces había toda una teoría distinta sobre el aparecimiento de la información y que además estaba vinculado con las declaraciones de Cuesta que los dio el día anterior de la versión del testimonio anticipado de Pamela Martínez, y resulta que a la Fiscalía eso no le llamó la atención, al punto de que una vez que Pamela Martínez terminó su relato, la Fiscalía le dijo a la jueza que no tenía preguntas. Y por supuesto, a los abogados de la defensa nos negaron las preguntas de plano y no nos permitieron contradecir tanto el testimonio de Pamela Martínez como el de Laura Terán. ¿Cómo, le traslado una inquietud de un oyente, doctor? ¿Cómo garantizar un juicio justo con este sistema que fácilmente se manipula y donde hay, como vemos, varias versiones de un mismo testigo? No solo el que usted ha señalado, pasa también con Geraldo de Sousa, pasa también con Conceizao Santos. Antes no le conocían a Alexis Mera, ahora resulta que sí le conocen y cosas por el estilo. ¿Cómo se garantiza un proceso justo así, doctor? Más grave aún, antes no dieron para campaña, ahora resulta que sí dieron. Ajá. Y en sobres llenos de plata. Y no hay ninguna empresa que es la que les dio la plata que esté procesada. O sea, pero ¿con cuál versión nos quedamos? ¿Con la anterior o con la actual? No nos olvidemos que Odebrecht no está procesado. No nos olvidemos que Odebrecht no está procesado. Pero digo, ¿cuál es la verdad? ¿La anterior o esta? ¿Con cuál verdad nos quedamos? Bueno, en una de las dos miente, pero en la anterior fue el elemento de cargo con el que condenaron a un ex vicepresidente. A Glass. A Jorge Glass. Ahora tenemos versiones Vea, hay una cosa aquí que creo que tienen que tener en claro la ciudadanía. Todo el proceso de sobornos gira alrededor de los procesados.
Los coprocesados, Pamela Martínez y Laura Terán, son los que le han dado a la Fiscalía todo el discurso de la supuesta evidencia. Son coprocesados, por favor. Son tan culpables, entre comillas, como podríamos ser los demás, solo que ellos han asumido su responsabilidad para poder beneficiarse de la cooperación eficaz, que implica un 90% de reducción de pena, y además que en el caso de Pamela Martínez, a mi criterio, está también vinculado a una oferta de impunidad. Oiga, doctor, en el caso de Alexis Mera hubo una prohibición de enajenar bienes cuando lo detuvieron. ¿Fue Así fue, sí, claro. Y en el caso de la señora Martínez, ¿cómo es que el esposo, que dice él no sabía de dónde es que llegaba tanta plata? En este programa, en esta radio, Cristian Viteri nos dijo la semana pasada que tienen 6 casas, cuentas con un montón de plata, no sé cuántos vehículos, departamentos de lujo y demás. Y ahí no hay prohibición de nada, ni incautación de bienes, ni nada. No, de hecho no está procesado en ningún proceso, ni Jimmy Salazar, ni Nexo Global, ni ningún ejecutivo de Nexo Global, que es la empresa que Pamela reconoció haber utilizado para mandarle facturas en blanco a Odebrecht, para que ellos le regresen dinero en efectivo. Para lavar dinero. Prácticamente, eso es lavado de activos. Pero sin embargo no hay proceso por eso. Jimmy Salazar recibió un sueldo de $4,000 mensuales de Nexo Global durante varios meses, años creo yo, y ahora resulta que el pobrecito no sabía. Para mí, el acuerdo de cooperación eficaz que tiene la Fiscalía con Pamela Martínez también implica un acuerdo de impunidad para no investigar más allá el tema económico de la familia de Pamela Martínez, para no investigar de dónde las campañas políticas, de dónde las campañas para la Federación de Abogados, y etcétera, etcétera. Yo creo que el caso está ahí. En lo demás, es una construcción perversa que goza de la misma credibilidad que goza el famoso cuaderno. A mí me llama la atención que Jimmy Salazar no esté vinculado, luego de que él mismo dijo que recibía dinero de su esposa y que su esposa decía, no preguntes de dónde viene ese dinero. Y que vaya a las audiencias muerto de risa, oye. Sí. A mí me llama muchísimo la atención atención. eso. Se sienta en las audiencias 5 minutos hasta ver que la señora, me parece, cumpla lo que ha ofrecido, y luego se va de la audiencia, se sale de la audiencia y va a darle declaraciones a la prensa como si fuera un prohombre, ¿no? Entonces, a mí también me llama mucho la atención, y me llama mucho la atención quienes no están en este proceso. Me llama mucho la atención cómo la Fiscalía le puso tope de años al proceso para no investigar la campaña del gobierno actual. Me llama la atención que Laura Terán hable de una campaña en el 2011 cuando Lenín Moreno era el vicepresidente. A mí me llama la atención un sinnúmero de cosas, y ahora, por supuesto, sin permitirnos impugnar lo último que la Fiscalía hizo, nos cierran la instrucción. Ahora, hemos hablado del tema del cuaderno y de las dudas. Nosotros hemos sido muy críticos desde la semana anterior con el tema del cuaderno. Pero Lo sé. se menciona mucho que al margen del cuaderno hay pruebas, hay correos, hay diálogos, que hay justamente detalles que confirman que efectivamente hubo estos ilícitos. Efectivamente hay correos que confirman, más allá de lo que dice el cuaderno. Porque yo insisto, para mí el tema del cuaderno es muy discutible, sobre todo luego de lo que dijo la señora Martínez la semana anterior. A mí me parece incluso medio fabulesco, medio ficticio lo que ha dicho ella. Pero al margen del tema del cuaderno, ¿hay correos? ¿Hay otro tipo de evidencias? Puede haber correos entre Laura Terán y Pamela Martínez. Ellas manejaban ahí dentro de su esquema un sinnúmero de cosas que, claro, ahora por las mismas confesiones de Pamela Martínez nos enteramos. Le pagaban $20,000 mensuales a su compañía con facturas que ella mandaba en blanco. Entonces, hay informes que Laura Terán le envía a Pamela Martínez y Pamela Martínez le pide a Laura Terán. ¿Y esa plata de dónde salía, pues? De Odebrecht, pues. Y Odebrecht no está vinculado. Pamela Martínez reconoció que Odebrecht le facturaba $20,000 mensuales. O sea, sí está claro entonces que hubo dinero de Odebrecht ahí. Eso, para eso no tiene Nexo discusión. Global, Pamela Martínez. ¿En qué momento Pamela Martínez ha presentado una sola evidencia de que esos recursos en efectivo que recibía fueron utilizados en algo que no sea su propio peculio personal o los eventos caricaturescos de las campañas de su marido? Yo no he encontrado eso todavía en el proceso. Y cuando Santos dice que sí hubo la entrega del dinero, ¿cómo es que no terminan siendo parte del proceso esos también? Por supuesto. O sea, está aceptando haber entregado dinero. Sí, está aceptando haber entregado dinero cuando hace 2 años dijo que no había entregado dinero para campañas. Ahora dice que sí le conocía a Alexis Mera por un pedido que había hecho a través de Carlos Pareja Cordero de no sé cuántos millones de dólares, pero resulta que la vez anterior dijo que no le conocía. Dejemos el tema de Odebrecht, dejemos a un lado el tema de Odebrecht. Hablemos de lo otro, del cruce de facturas, de que supuestamente hubo empresas privadas que financiaron, que pagaron algunas actividades vinculadas a la campaña, a cambio de que, ya en el poder,
puedan acceder a contratos con el Estado ecuatoriano. De eso también se menciona que hay pruebas, que hay correos, que hay hojas Excel, que hay facturas, etcétera. ¿Cómo explicamos esto? Mira, Fabricio, la primera evidencia, la primera prueba con la que se tendría que establecer que existió manipulación ilegal con beneficios jurídicamente penales procesables de una empresa con el Estado son los informes de la Contraloría, son los análisis o los exámenes especiales o los IRPs que en ese tiempo eran obligatorios. La Fiscalía le ha pedido a la Contraloría que le informe sobre cada uno de esos contratos. Hasta ahora nos llegan esos informes y los que han llegado dicen que no hubo novedades en los exámenes especiales. Le han hecho solicitudes a la presidencia, le han hecho solicitudes a Senagua. Recién hace una semana empezaron a pedir que se especifique cuáles fueron las metodologías a través de las cuales se contrató cada una de las obras de esas empresas que están vinculadas. Recién hace una semana. Y ya vienen hablando de cohecho desde hace 4 meses. No es posible que sigamos pretendiendo que en el Ecuador los procesos empiecen por los presos. A Alexis Mera le metieron preso con un acto urgente que estaba basado en el cuaderno. Yo no me puedo salir de lo que dice Odebrecht, porque Odebrecht dijo, Santos dijo el día viernes, a vista y paciencia de la Fiscalía, de la Jueza de Garantías Penales y de los abogados, que ellos no manipulaban los concursos. Eso no sale en los grandes medios, eso no dicen los grandes periodistas. Santos dijo que era un sistema que él había generado con Rivera, no con Martínez, con Ricardo Rivera, que él le había denominado peaje y que era para cualquier empresa que ganaba el concurso. Es decir, no había en el proceso de contratación, ni en el concurso, ni en toda la fase previa, un sistema de manipulación o de entrega a dedo para darle como extorsivo para recibir después la dádiva de la empresa. Santos lo dijo, no lo digo yo. Pero no existe esa estructura, no existió esa estructura. Tendrán que preguntarle a Santos y tendrán que preguntarle a Rivera. Nosotros desconocemos absolutamente esa estructura, no habíamos oído jamás hablar de este término llamado peaje, ni tampoco de supuestos esquemas a través de los cuales toda empresa que haya ganado un concurso tenía que pasar por ahí dejando. Yo no he visto denuncias de ningún empresario al respecto de eso, ni el reconocimiento de eso dentro del proceso. Hubo un solo empresario que dijo, a mí alguna vez sí me exigieron que financie una inauguración. La inauguración de alguna Luego obra. resulta que en Río Verde nunca hubo inauguración. Resulta además, llama la atención que este empresario esté defendido por el mismo abogado que defiende al presidente Moreno. ¿Pero entonces el empresario ha mentido o qué? Para mí, el empresario mintió. Y esas mentiras ante los tribunales, ¿cómo deben asumirse? Pues? Este empresario está procesado, por lo tanto, dentro del esquema de defensa de él no puede ser autoincriminado, él no puede autoincriminarse, entonces seguramente eso quedó simplemente para consumo de algunos medios y para que digan que ahí está justificado lo que ha dicho el reportaje de 1000 hojas o lo que ha dicho la Fiscalía. Volviendo al tema que señalaba usted hace un momento, doctor, de que la señora Terán termina siendo una víctima de este proceso, es porque ella en este momento es, digamos, de la cadena el eslabón más fácil de coaccionar. Por supuesto. Ella es quien no tiene atrás de sí un sustento, por ejemplo, económico para poder defenderse, no tiene atrás de ella las posibilidades de demostrar su inocencia, y habiendo dicho que destruyó los documentos, ella ha permitido que de alguna manera aparezcan en unos allanamientos que se hicieron antes de que ninguno de nosotros sea parte procesal, aparezcan unas computadoras de las cuales se ha tomado unas copias de espejo, porque a la defensa de ninguno de nosotros nos han permitido saber cuál era la computadora específica de la que se está extrayendo la supuesta información. Y de esas copias de espejo han hecho todos los peritajes en donde aparecen supuestamente estos archivos. Los correos, por ejemplo, el correo que Laura Terán otorgó, aparece con correos respecto de este archivo enviados en el 2017 y el 2018. Entonces, ¿hasta qué momento, ya temporalmente hablando, estos documentos fueron manipulados, estos documentos fueron manejados, me parece, y lo digo como con duda porque no estoy seguro, estoy todavía revisando esa documentación? Hay archivos de Laura Terán enviados a medios de comunicación.
o a portales informáticos. ¿Durante esta etapa o antes? Durante esta etapa. Oiga, doctor, usted también dijo que iba a presentar una denuncia en contra de quienes publicaron los chats por ser, digamos, información Sí, privada. la denuncia estará presentada la próxima semana. ¿En contra de quiénes nomás? Yo voy a solicitar que se descubran autores cómplices y otro tipo de partícipes, porque no estoy en la posibilidad de decir O específicamente. sea, va a pedir una investigación. Sí, por supuesto, Sí. por supuesto. Pero obvio, ahí me van a entender, yo tengo que enviarle los documentos a mi cliente para que me los firme, porque si no seguramente de eso se agarrarán para no investigar, me dirán que no está firmado por él y estoy esperando que los documentos regresen. Los reportes, doctor, del denominado grisete electrónico del dispositivo que lleva consigo Alexis Mera. Hay líderes de opinión y periodistas en redes sociales que dicen que hay reportes de movimientos inusuales por fuera del perímetro, del rango permitido para que él circule y que alertarían de una posible fuga. ¿Es real eso o es mentira? Falso, absolutamente falso. Desde el primer día que Alexis Mera estuvo en Guayaquil, en su casa, se ha dado esta perversa intencionalidad de acusarle de haber incumplido las medidas que le dispusieron los jueces. Eso es totalmente falso. Hemos solicitado a la Policía Nacional, que tuvo la gentileza de darnos un reporte pormenorizado con copias de la bitácora de todas las horas, con cambios de guardia y etcétera, en donde se reporta que no existió ninguna novedad. Y hemos solicitado al SNAI, al Servicio Nacional de Asistencia a Adultos Privados de la Libertad, que nos certifique los días y las horas en las que los supuestos monitoreos han tenido algún tipo de distorsión, y aún no hemos sido respondidos por ello. El doctor Alexis Mera ha tenido la prolijidad de grabar en video todas las veces que le llaman a verificar su situación y su postura, y después baja inmediatamente al sitio donde tiene policías metidos en su casa a pedirles que le informen si ha habido alguna novedad, para él tener un reporte permanente de que ni por una sola vez ha estado sin carga ni ha salido del perímetro el dispositivo que tiene sobre sí. ¿Esto sigue siendo más político que jurídico, doctor? Este proceso es absolutamente político, de jurídico no tiene nada. Empezó con un parte policial de un portal de internet con información generada quién sabe cómo y quién sabe de qué. Se robó un conserje esa información. Bueno, Saludos, ahora resulta que se robó un conserje, a él le pedía 50,000, ¿cuánto le habrá pedido a quien publicó? Oiga, doctor, y con esto cierro. Cerrada la instrucción fiscal, y esto usted lo dijo como primicia al inicio de esta entrevista, anoche, cerca de la medianoche, recibió el doctor, nuestro invitado, el abogado del expresidente Rafael Correa, recibió la notificación del cierre de la instrucción fiscal. De aquí debería venir la audiencia preparatoria de juicio. Así es. ¿Cuándo? Eso depende mucho de la jueza. Yo me imagino que varios abogados, me incluyo, vamos a impugnar esta decisión de la Fiscalía ante la jueza. Todavía hay muchas diligencias que procesarse y habrá que ver, esto es un poco decisión de la jueza, obviamente hay plazos que establece el código, pero la jueza tiene la posibilidad de extender, por ejemplo, esos plazos en relación a la cantidad de documentación que contiene el proceso. Este proceso es extremadamente voluminoso. Cada cuerpo tiene 100 hojas de ida y vuelta, ¿no? Por eso dicen hojas vuelta. Y este proceso ya pasó los 500 cuerpos. Entonces, este es un proceso muy grande, por eso debe ser que habrán visto que la Fiscalía va con el proceso en camionetas, y es una ceremonia casi, la subida de las cajas cada vez que hay una diligencia en este proceso. Oiga, doctor, usted también se refirió a que coincide todo esto con el tema de la evaluación de los jueces, y Por una de supuesto. las juezas que va a ser evaluada es la doctora Camacho. Sí, y los evaluadores... ¿Qué es lo que, y tomando en cuenta quiénes son quienes conforman ese comité evaluador, qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que usted presume que pueda pasar? Los evaluadores, desde el día de ayer, con mucho orgullo, están subiendo el examen oral o la evaluación oral de la doctora Camacho. Yo a la doctora Camacho le considero una jueza inteligente, no tengo ninguna duda sobre su honestidad además, pero considero que, al igual que en el caso Balda, la doctora Camacho ha utilizado la elasticidad procesal para decir que ella no tiene bajo su cargo verificar ciertas cosas y dejarle toda esa responsabilidad al tribunal de juicio. Personalmente creo que la doctora Daniela Camacho tiene sobre sus espaldas la necesidad, no solo la responsabilidad, de verificar todas las nulidades que se han presentado en este proceso, todas las faltas a la procedibilidad que este proceso tiene, y yo creo que debería declarar la nulidad de este proceso.
Correcto. Doctor, gracias por el Muy tiempo. amable, doctor. Muy gentil, muy amable. En estos minutos de este diálogo con el doctor Fausto Jarrín Terán, abogado del expresidente Rafael Correa, con su visión respecto de la evolución del caso Sobornos 2012-2016. La noticia que se deriva de esta entrevista tiene que ver con el cierre ayer poco antes de la medianoche por parte de la Fiscalía de la instrucción fiscal vinculada a este caso, tema que, dice nuestro invitado, tomó por sorpresa justamente a las partes y ahora habrá que esperar la convocatoria de la audiencia preparatoria de juicio. La fecha todavía no la sabemos. 8 de la mañana con 9 minutos aquí en A Primera Hora. Pausa.